Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. De entre todos los personajes, personas reales del Antiguo Testamento, hay cientos. Yo me quedo con una, mi favorita, que es el rey David. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues porque los que intentamos caminar en santidad, pero que nos cuesta mucho y somos muy pecadores y caemos una y otra vez, aquellas personas que son tan buenas y tan santas, pues las notamos muy alejadas. Sin embargo, aquellas otras que son de carne y hueso y tienen sus alegrías, sus tristezas y sobre todo son pecadores y aún así han podido arrepentirse, llorar su pecado y amar a Dios, pues las notamos en general más cercanas, y entre ellas el rey David. Y yo quería hoy aconsejaros vivamente que sigáis y que leéis sobre el rey David, que es una auténtica maravilla. Bueno, todos sabemos que empieza su odisea con el episodio de David y Goliat. Eso se puede encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Yo lo recomiendo que lo leáis, pero yo me quedo con, ya sabéis, ¿no?, el Goliat, que era el campeón gigante que le iba a pisar como una hormiga a David. Y David, pues con su honda y sus 5 piedras que coge, que le sobraron 4, porque de la primera pedrada ya se cargó a Goliat. Pero voy a leeros unas frases que dice David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos, te mataré, te arrancaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Él lucha por Dios, sabiendo que Dios le va a defender, sabiendo sus limitaciones, sabiendo que le llevaba al otro una musculatura tremenda. De hecho, el rey le había dejado a David su coraza, su armadura y le sobraba por todas partes. O sea, ¿con qué le vence David a Goliat? Con la fe en Dios, sabiendo que quien va a luchar por él es Dios. Y sabiendo que Dios Todopoderoso va a conseguir que era un experto en onda, pero aún así va a conseguir que le tumbe. Ahí demuestra, era joven David, después reinó durante 40 años, pero ahí era joven, demuestra su enorme fe. Después, otro episodio que está en Primera de Samuel 24 es cuando el rey Saúl, por envidia, digamos, por celos a David, le persigue, etcétera, le quiere matar, y en un momento determinado entra en unas cuevas a hacer sus necesidades el rey Saúl, y David lo tiene, perfecto para rematarlo. De hecho, sus consejeros, etcétera, le dicen que, oye, que te está persiguiendo, ahí lo tienes en la desarmado, mátale. Y no lo hace. Y dice el rey David: el Señor me libre de obrar así contra mi amo, el ungido del Señor, alargando mi mano contra él, pues es el ungido del Señor. De hecho, le corta, no me acuerdo qué es, una orla del vestido y se la deja ahí cuando está dormido después en el campamento, para demostrarle que le pudo haber matado y no quiso matarle. Saúl, ante ese gesto maravilloso de David, dice: eres mejor que yo, pues tú me tratas bien mientras que yo te trato mal. Que el Señor te recompense el favor que hoy me has hecho. O sea, primero hemos visto que David tiene una fe poderosísima en Dios. Esa fe le hace vencer al campeón, ultracampeón, el Rambo, el Arnold Schwarzenegger, el titán del ejército filisteo. Luego
nos demuestra que tiene un gran corazón, porque aquel que le persigue para matarle, el rey Saúl, cuando entra en la cueva, le perdona la vida. O sea, no es que le perdone la vida, es que lo podía rematar y quitarse el problema de encima, y no lo hace, porque es Dios, es el ungido. El rey es el ungido de Dios. Y como él ama profundamente a Dios, David, pues no quiere tocar nada, no quiere herir ni matar, por supuesto, al rey Saúl. Pero seguimos adelante. Cuando trasladan el arca del Señor, el arca de la alianza, que lo podemos ver en Segunda de Samuel, son libros de la Biblia que os aconsejo que leáis, si sois cristianos y católicos, por supuesto, y si no lo sois también. 17 Samuel 6. El segundo libro de Samuel, capítulo 6. Ahí se narra el traslado del arca de la alianza a Jerusalén. Y la alegría inmensa, es maravilloso. Hay una película, creo que es Richard Gere, el que hace de... Creo recordar que es Richard Gere el que hace de David. Y lo hace bastante bien, porque yo me acuerdo, de lo único que me acuerdo de esta película es de la alegría inmensa del rey David cuando ve que el arca de Dios viene a Jerusalén, la trasladan, se desnuda, se empieza a bailar, empieza a danzar. Os leo. David iba danzando ante el Señor con todas sus fuerzas, ceñido de un efod de lino. Prácticamente nada. Él y toda la casa de Israel iban subiendo el arca del Señor entre aclamaciones y al son de trompetas. Mical, la hija, su esposa, la hija de Saúl, se avergüenza de él, porque estaba como loco, ¿no? De alegría. Loco de alegría porque el arca, porque su Señor, por fin, el arca iba a Jerusalén. Y Mical, la hija de Saúl, su esposa, se avergüenza y se lo echa en cara. Y David le responde: danzaré sin descanso ante el Señor, que me ha preferido a tu padre, al rey Saúl, y a toda su casa para hacerme jefe de todo su pueblo Israel. Y me rebajaré todavía más y me humillaré a mis propios ojos, pero apareceré cada vez con más gloria ante esas criadas de las que tú has hablado. Esa vergüenza, etc. Yo me quedo con la palabra me rebajaré. Es decir, él ante Dios hará la locura a los ojos de los demás. La locura, en esa película se ve bastante bien. Está danzando, ahí está como borracho de alegría. Eso demuestra que sigue estando locamente enamorado de Dios, desde que mató a Goliat, con el perdonarle la vida a Saúl, y ahora con alegría inmensa del traslado del arca. Seguimos. Pero en la vida de todo hombre llega el momento negro, vamos a decir, y nos trasladamos al segundo libro de Samuel. Seguimos en el segundo libro de Samuel y pasamos al capítulo 11. El pecado de David. David ya era rey, por supuesto, y estaba en lucha, etcétera, pero estaba en guerra, pero no había ido a la guerra él. Esto es un antecedente importante de lo que va a ocurrir. Y estaba ocioso, dando vueltas por su palacio, y hete aquí que desde su terraza ve bañarse a la mujer de uno de sus capitanes, a Betsabé,
esposa de Urías. Debía ser muy guapa, una mujer muy bella, porque David se queda prendado de ella. Ahí tenía dos posibilidades: cerrar las ventanas o volverse para adentro, o seguir mirando. Y David, por eso a mí me encanta, porque es un ser de carne y hueso, pues ya hemos visto cómo está enamorado de Dios, pero cae ante la tentación que la pobre Betsabé estaba ignorando totalmente que el rey la estaba mirando. Y entonces, pues bueno, pasa lo que pasa. Se acuesta con ella y tiene un hijo. Pero tiene un hijo, mejor dicho, queda embarazada. Antes de tener el hijo, queda embarazada. Y entonces el rey David, que es muy inteligente, pero como ha hecho un pecado grave, quiere corregirlo con otros pecados, que eso demuestra, esto es una de las páginas de la Biblia más maravillosas, demuestra el poder que tiene el pecado si no lo paras a tiempo. Si lo quieres parar con otro pecado, al final se va engordando como una bola de nieve, en este caso en lugar de blanca, negra, negrísima. ¿Y qué hace? Pues dice, vale, llamo a mi capitán Urías que venga aquí, le digo, oye, tómate unos días de descanso, estoy resumiendo, es mejor que lo leáis. Tómate unos días, en esos días se acostará con su mujer, porque vendrá con unas ganas locas, su mujer tendrá un hijo y es hijo de Urías, y yo me lavo las manos. Pero no contaba con que Urías, un personaje maravilloso, es fiel a su rey y a su ejército. Entonces viene, pero él no se acuesta con su mujer, él permanece en el cuerpo de guardia, duerme allí. Aún así el rey David le emborracha, le invita a comer y tal, para que, a ver si borracho, si sereno no lo hace, pero si borracho, nada. El rey David dice que el Urías dice, mientras mi ejército esté luchando, yo tengo que estar con ellos, y si estoy aquí, de luego no podría estar con mi mujer. Un buen ejemplo, Urías. Bueno, pues el rey David, como la bola de nieve negra del pecado sigue rodando y él no la paró a tiempo, arrepintiéndose, pues quiere corregirlo con el mayor de los pecados, el asesinato. ¿Y cómo lo imagina? No le clava directamente un puñal, pero como si lo hiciera. Pues le dice a su comandante o a quien sea que ponga a Urías en el peor sitio del ejército, en la vanguardia, y que cuando vaya a atacar retrocedan y le dejen solo, etcétera. Le manda a la muerte directamente. Por eso se titula el capítulo 11 el pecado de David, aunque se podría titular los varios pecados de David o la bola de nieve negra de David, etcétera, etcétera. Esto me lo estoy inventando yo. Total, que efectivamente a Urías, por muy buen guerrero que fuera, le matan. Viene con la noticia, se la dan la noticia al rey David y, bueno, pues no pasó nada. Pero es que entonces, bueno, la vida sigue, bueno, pues un capitán menos, y es que entonces viene algo maravilloso, que es la parábola del cordero del profeta Natán, que lo encontráis en el capítulo siguiente, en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, capítulo 12. Todo esto es maravilloso. Ni novelas, ni nada. Esto es fantástico. Pero bueno, ¿quién era Natán? Un profeta. ¿Qué hacen los profetas? Anunciar a Cristo, el Antiguo Testamento, y denunciar, decir la verdad, aunque no guste. Entonces Natán le cuenta una parábola de una corderilla al rey David, que se lo cuenta como que sucedió en realidad. Dice, oye, que había un rico que tenía muchos corderos, muchas ovejitas, y un pobre que solo tenía una ovejita, hembra, porque hablan de la corderita.
una corderita. Resulta que viene un peregrino a casa del rico y el rico no quiere matar a una de las muchas corderas que tenía y le quita la corderita al pobre y se la ofrece al peregrino, que es una costumbre judía, dar de comer al peregrino, ofrecerle su casa, etc. El rey David, cuando oye esto, se vuelve loco. ¿Cómo? Tráemelo aquí, que solo merece la muerte ese sinvergüenza. Aquí está mejor narrado. David respondió. No. Le dice cuando David reacciona así, le dice: es que ese eres tú el que mandó matar a la corderita. Dice: ¿cómo? Dice: sí. Hiciste morir a espada a Urías elitita y te apropiaste de su mujer como esposa tuya después de haberlo matado por la espada de los amonitas. Entonces le hace ver Natán a David que lo que él hizo, le cuenta con esta parábola, que lo que él hizo es bastante peor que lo que hizo el dueño de los corderos, que le quita la corderita al otro, le deja sin su única cordera. Entonces David ahí demuestra qué es lo que me encanta de este personaje, porque podría haberse cargado a Natán, por decirles la verdad, que de hecho a otros profetas hicieron eso. Por ejemplo, San Juan Bautista le dice la verdad a Herodes, que se está acostando, está cometiendo adulterio con su cuñada, me parece que era, y Herodes no quería, pero al final le corta la cabeza a San Juan Bautista, por decir la verdad. A Natán no. Por eso me encanta el rey David, porque es un pecador, grandísimo pecador, pero se arrepiente y reconoce su pecado. ¿Y cómo reconoce su pecado? David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. El pecado trae sus consecuencias. Las propias consecuencias del pecado es como una caja con algo rico, con una apariencia rica, etcétera, pero con veneno dentro, o como un explosivo, como quieras llamarle. Trae sus consecuencias. Entonces, ese hijo, que por supuesto va derechito al cielo, ese hijo que concibió David en pecado, pues murió, la consecuencia de su pecado. Después tendría otro hijo David, el rey Salomón, pero eso es otra historia. Yo me quiero parar aquí. Bueno, después está, si queréis terminar la muerte de David, está en Primera de Reyes 2. Pasáis a otro libro de la Biblia, que es Reyes, que tiene dos libros, y en Primera de Reyes capítulo 2 está la muerte de David, pero bueno, donde dice que 40 años reinó, etcétera. Yo me detengo aquí. David, el enamorado de Dios, el luchador por Dios, el que se humillaba por Dios, era un pecador. En un momento de su vida cometió pecados gravísimos, entre ellos mandar la muerte a uno de sus mejores amigos y capitanes, Urías. Qué película, ¿no? Más maravillosa. El del Señor de los Anillos, por ejemplo, podía hacer esta maravilla. Pero se arrepintió. Se arrepintió. Lloró sus pecados y después, ahí yo no soy experto, pero creo que los salmos, compuso un montón de salmos para Dios. De hecho, los salmos es uno de los libros más bellos que hay. Por lo tanto,
no importa que peques, y no importa la gravedad del pecado, lo que importa es tu arrepentimiento. Si eres católico, confesarlo a Dios a través de un sacerdote, como Cristo lo dijo, y seguir caminando en santidad con tus caídas y con la ayuda de Dios, levantándose. Bueno, hoy os he querido presentar a David, mi favorito del Antiguo Testamento, porque me identifico con él, no porque venza la idea de tal, sino por lo pecador y porque al final te arrepientes y te duele. A David le dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, creo que estuvo, pues, en fin, no tenéis que leerlo, pero dolió muchísimo su pecado gracias a las palabras de Natán. Siempre es bueno que pueda haber otro amigo, padre, madre, sacerdote, laico, catequista, que le haga ver su pecado a una persona determinada. Porque muchas veces, en este caso el rey David, aunque tenía su conciencia, tuvo que venir otra persona, en este caso el profeta Natán, que con una parábola maravillosa le hiciera comprender que lo que había hecho él con su amigo y con la esposa de su amigo y con el hijo, pues había sido lo más grave que puede hacer una persona, que es ofender a Dios, a ese Dios que él amaba con locura, pero que en cualquier momento, cualquier persona de carne y hueso, si se aparta un instante, si no estamos con la parabólica siempre puesta en sintonía con Dios, pues caemos, porque somos de barro. Al fin y al cabo, estamos hechos nuestro cuerpo de barro, y la tentación es la tentación. Cuando rezamos en el Padre Nuestro, la tentación no es pecado, pero le pedimos a Dios Padre que no nos deje caer en la tentación. David cayó muchas veces y seguidas. Acordaos de esa bola de nieve que es el pecado. Querer apagar un pecado con otro más grande, lo que hace es crecer la bola de pecado hasta la locura. En este caso puede ser otro pecado si David hubiera matado a Natán, pero no, porque David en el fondo estaba enamorado de Dios y Natán fue un instrumento de Dios para decirle: mira lo que has hecho. Bueno, ya me pasa bastante. Lo de siempre, si os gusta, pues suscribiros, recomendarlo por ahí este canal, y como siempre, que Dios os bendiga.